Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, el ingeniero Guido Valdivia, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Alberto? Un placer de escucharlo y verlo. Bien, hoy día conversando sobre temas que tienen que ver con la sensibilidad social de todo el Perú. Se ha desbordado los ríos en todo lo que es la parte norte del país. En el sur la gente reclama por lluvias, hay una sequía increíble y lógicamente lo que está faltando, como se dice, es la solidaridad. Es lo que más se está reclamando en estos momentos difíciles. Al extremo que ya en nuestra capital hemos visto cómo está Cieneguía, cómo está un sector de Puente Piedra, lo que es el río Chillón, lo que significa el río Rímac, el Guaycoloro, en la zona este de nuestra capital. Sin embargo, estos embates de la naturaleza son comunes en nuestro país. La pregunta es, ¿qué cosa se ha hecho o qué cosa no se ha hecho para que estos embates no sean tan duros con los que más necesitan en el Perú y que prácticamente han perdido todo? No casi todo, sino han perdido todo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, primero lamentar, por supuesto, la pérdida de vidas tan alta, ¿no? Que viene produciendo y que me temo mucho que va a continuar, porque esto no va a parar todavía, ¿no? En segundo lugar, esto es evidente que ocurriera porque nuestro país no está preparado para, primero, prevenir una emergencia de esta naturaleza, para, como usted ha dicho, señor Castillo, evitar la severidad de esta afectación a tanta gente, ¿no? Y segundo, porque tampoco está preparada para atender las emergencias. Esto ya se vio el año 2017 a raíz del fenómeno del Niño Costero, que afectó 12 regiones del país, y también el año 2007, cuando se dio el terremoto en el sur Chico, ¿no? Y sobre todo en Pisco. No hay ninguna novedad respecto a eso, porque utilizamos herramientas del siglo XIX para atender emergencias del siglo XXI. Y segundo, lo más grave, es que toleramos y a veces hasta alentamos la ocupación en zonas que deberían ser intangibles, como por ejemplo las riberas y las fajas marginales de los ríos. Uh-huh. Mientras nosotros permitamos que haya gente que muchas veces, y engañada por traficantes de tierra, se sitúe, viva en esta zona, bueno, va a seguir ocurriendo este nivel de desgracia. Nosotros, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos, junto con CAPECO, señalamos el año 2017 que el Perú era un país en emergencia permanente y se requería una estrategia permanente para prevenir y para atender las emergencias. Lo que hemos hecho fundamentalmente, y no es que no se haya hecho nada, eso tampoco es verdad, es reconstruir la infraestructura que se cayó el año 2017.
Se han invertido más de 20.000 millones en reponer colegios, en reponer puentes, en arreglar las carreteras, en construir establecimientos de salud, etc. Pero las obras más relevantes, como por ejemplo los sistemas de drenaje pluvial en las ciudades y también una defensa ribereña adecuada, no se ha hecho. Y tampoco se han cuidado los cauces, no se ha hecho una limpieza, un tratamiento periódico de los cauces para evitar lo que hemos visto, ¿no? Primero, que se ocupe los cauces con tierra de relleno para construir, y segundo, que sea el lugar en donde se bota toda la basura y los desmontes de una buena parte de nuestra ciudad. Ahora, eso lo que genera, lamentablemente, lo que genera es se reduce el cauce y entonces el río se desborda más rápidamente. Ahora, esta autoridad que se encarga de la reconstrucción con cambios entra en un proceso de reestructuración. Sin embargo, muy poco se conoce de lo que va a hacer específicamente, porque justamente lo que está faltando es eso, lo que usted ha señalado, lo que no se hizo, mejor dicho, y ahí están las consecuencias. Sin embargo, se va a insistir en lo mismo. ¿No sería el momento, ingeniero Valdivia, no sería el momento, ante tanta desgracia, verdaderamente hacer una planificación con el respaldo y con la capacitación pues que tiene CAPECO, los trabajadores de construcción civil, como usted ha manifestado, los colegios profesionales, ingenieros, arquitectos, para que de una vez por todas empecemos, como se dice, de cero, pero hacer una verdadera reconstrucción y reubicación de nuestros pobladores que han perdido todo por esta desgracia de la naturaleza? Sin duda, la falta de planificación y la tolerancia al tráfico de tierras y al asentamiento informal es la base, es la explicación fundamental de los problemas tan tristes que estamos viviendo en el país. Nosotros hace muchísimo tiempo que dijimos que debía primero fortalecerse los gobiernos regionales. Lamentablemente los gobiernos regionales no tienen capacidades, a pesar de que tienen responsabilidades, y debería ser el nivel que esté mejor preparado para poder atender estas emergencias. A mí realmente me preocupa mucho que se esté pensando en volver a encargar tareas al Poder Ejecutivo, o sea, recentralizar las tareas. Es algo que tiene que analizarse muchísimo, porque en realidad hay instituciones en las regiones que tienen responsabilidades, pero no tienen capacidad. Nosotros hace poco en CAPECO hemos propuesto que estas entidades sean certificadas con normas de calidad por auditores independientes. Lamentablemente lo que se hace es, bueno, voy a contratar buenos ingenieros, ¿no? Pero a los 2 años los buenos ingenieros ya no están porque no les pagan lo suficiente, o porque encuentran otras oportunidades, o porque cambian la autoridad. En cambio, si se certifica la calidad del servicio, de la competencia técnica de una oficina de ingeniería en los gobiernos regionales, siempre tendrá que haber un ingeniero bueno, buenas computadoras, buenos sistemas de control y además financiamiento previo. En realidad, los alcaldes y los gobernadores regionales que acaban de ingresar no tienen pues la capacidad de gestionar un problema de esta naturaleza, porque no hay nada establecido. Llega uno el 1 de enero, no hay ninguna organización, no hay ningún dato previo, no hay ninguna previsión, no hay ningún fondo de previsión. Es increíble que, por ejemplo, ahora, cuando las cosas las compramos por computadora, no podamos alquilar los gobiernos regionales motobombas y máquinas.
y tengan que seguir recurriendo como como el siglo XX a las constructoras, ¿no? A ver, ayúdanos. O sea, eso no puede ocurrir. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se quieren plantear alquileres, ¿no? Hay que alquilar casas. Oiga, en el mundo y en el Perú ahora se alquilan casas por días y por semanas en cualquier parte del mundo por una aplicación que se llama Airbnb. ¿Por qué no se hace lo mismo? ¿No? ¿Por qué cuando tenemos que entregar agua no hacemos que las empresas que producen y distribuyen agua en todo el Perú, que tienen camiones con GPS, con gran capacidad, por qué ellos directamente no hacen esa distribución? Porque además le va a salir más barato al Estado. El problema que ahí no está la foto, pues, que vende, digamos, que vende lectores. A propósito de ello, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, un poco como quien dice, sacando cuerpo de lo que ha sido pues la autoridad autónoma con la construcción. Ahora estamos hablando ya de un nuevo aparato burocrático, digamos así, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, primero que no es buen momento cuando estamos atendiendo una crisis pensar en cómo manejar la siguiente crisis, porque obviamente esta se va a tener que atender de otra manera. No estoy tan seguro de que esa autoridad sea más útil, pero insisto en que lo más importante es fortalecer la gestión, transformándola totalmente mediante una certificación ISO de las oficinas del gobierno regional. Respecto a la autoridad con cambios, lo que más cambios ha habido en esa autoridad ha sido de directores, de responsables. Y cuando hay cambios y no hay reglas concretas y claras, es cuando se generan estos problemas. Repito, la reconstrucción ha construido más de 20.000 millones de soles en obras que se habían caído y que en ese momento eran más importantes. Yo le aseguro que a la gente le decían, oiga, se ha caído el hospital o tiene que hacer usted el drenaje pluvial, lo que te decían es primero usted haga el hospital. Eso es lo que ha ocurrido. Y lo otro, y que se le dijo a las autoridades en su momento, junto con los colegios y la Federación de Trabajadores, era, señores, el drenaje pluvial va a tomar mucho tiempo, porque es una obra que no tiene ningún estudio previo, que se va a hacer en una ciudad que no se conoce, porque son ciudades informales, que se requiere que haya inclusive movimiento de gente para que se pueda hacer. Eso no se iba a hacer ni en 3 ni en 4 años. Es cierto que ha habido demoras burocráticas, pero el principal problema con esos sistemas es que su diseño y construcción toma tiempo, toma 5, 6, 7 años, y eso es lo que no se le dijo a la gente y no se le preparó para que cuando ocurriera esta emergencia se pueda atender sin la existencia de esta infraestructura. Era imposible hacer todo esto en 3 o 4 años y eso no se quiso decir o no se supo decir. Bien, estamos también a la antesala, según ya los científicos, la gente especializada en estos temas, que nos señala que posiblemente estemos a la antesala del fenómeno del Niño. No sabemos las consecuencias con este cambio climático, o sea, la situación es bien compleja. Muy agradecido, ingeniero Guido Valdivia, por su participación en nuestro programa. En concreto, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Hemos presentado En Concreto,
Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los